¿Qué es la que hay, mi gente? Una pregunta le tengo. ¿Nunca se ha preguntado que por qué los game developers no pueden hacer algo con el juego? Que por qué están pasando tantos problemas para dar un juego realmente estable. ¿Y qué es lo que está pasando en eso? Pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias por estar acá y estar apoyando el canal. Si no le das subscribe, denle subscribe. Y si al final del video le gustó, denle like. Y también si fue algo informativo, compártalo. Pues el video le tengo que dejar saber ahora. El video va a ser un poco largo porque son varias cosas de cuales vamos a hablar. Pues vamos para allá y a lo que vinieron. Vamos a comenzar prácticamente con Tim. Tim es un developer, un creador de juegos que es súper popular. Él ha trabajado en un montón de juegos y hasta ganado el creador del año realmente. Entonces mucho de lo que él dice realmente me gustó. Y como le dije, vamos a hablar de eso, escuchar lo que él está diciendo, cuáles son algunas de las causas del juego. Y lo más grande de todo esto es la precaución que realmente están teniendo muchos game developers, pero más se nota en 2K, realmente se nota como que le tienen miedo a hacer ciertas cosas, pero él toca en varios temas que creo que son bien interesantes. Vamos allá. Y voy a estar pasando el video entre aquí y allá y voy a estar hablando un poco de eso. Así que vamos. Hi everyone, it's me, Tim. Today I want to talk about something that, for a lack of a better phrase, I'm going to call game development caution. Story 2. Pues ahí es que él comienza y dice que él llamó este video realmente como los cuidados que está teniendo 2K. Y le hizo 3 diferentes historias. Realmente la más que me gustó y más que tiene base fue la historia número 2, como la estoy poniendo ahí. Así que vamos a escucharla. When we were making the Outer Worlds, I wanted to put in, this is probably end of year 2, so we're still a year away. The combat AI wasn't really in yet, so I asked for a very simple combat aggression code to be added. This is how simple it was. Every time an NPC got shot, they would see if that person was on the list of someone who'd shot them. If they weren't, they'd add them to the list, with the amount of damage they just took. If they were already on the list, they'd just add the amount of damage they took. Whenever they're deciding who to attack, they attack the person at the top of the list. That's it. That's all I wanted. Keep in mind, the advantage of basic AI, you can make lots of changes later. You can make them that it has the one at the top of the list. If it's different than the person you're attacking, the damage has to exceed the damage of the person attacking you by a certain amount before you change targets. You can take distance into account. You can take whether you can reach them into account, whether you have a ranged weapon into account. All that comes later. That's all I wanted. Realmente tiene sentido y tiene que ver con muchos de los juegos. Ahora mismo que sabemos que hay muchos AIs, entonces lo que él está diciendo es como poner algo que pueda agarrar como la accountabilidad para ellos poder medir lo que es la cosa del AI. Lo que viene después, lo que más interesante se me hizo a mí realmente de lo que los game developers hacen o no hacen y cuál es lo que más tienen ahora en día. It got put into the programmer production query queue and came back with an estimate of 4 weeks. I pushed back saying the code I asked for was very simple. I've written it before. Would take about 45 minutes. It's basically, there's already a callback when you get hit. That's when you look to put them on the list. And there's a callback. There's a call when you want to pick a target. That's when you look at the list and see which one you want to attack. That's it. Who got signed to came to me and said, I need 4 weeks. And I'm like, why? Walk me through what you're going to do. He goes, you don't understand. And I was like, I've coded this 3 times. Walk me through it. And he wouldn't. Bien interesante eso. Algo que uno de los mejores game developers que hemos visto y que se ha visto mucho en la industria, dice que algo para escribir realmente duraría 45 minutos.
pero al quien él se lo estaba asignando le dijo 4 semanas, mi hermano. ¿Será que los game developers ahora realmente están empujando tanto para extender más horas y ganar más dinero? Algo que lo pueden hacer realmente relativamente fácil, por lo menos por lo que está diciendo Tim. Lo están complicando tanto que lo quieren extender por 4 semanas. Algo que en menos de una hora lo hacen. Increíble. Yes, he left angry. Claro, se fue enojado. Y esas son las cosas. No entiendo. Si pueden hacer algo y tiene una persona tan inteligente y que tienen tantas cosas en el juego y creando juegos, ¿por qué no le hacen caso? Están preocupados más porque por su dinero, su bolsillo. No lo entiendo, y eso es lo que está pasando, creo que en muchos de los game developers ahora mismo en 2K. Es una parte de todo eso. So, what do those 3 stories have to do with each other? I'm starting to see in the industry, I shouldn't say starting, in the last decade, the last quarter of my career, I'm starting to see this rise of what I can only call development caution, an abundance of caution. Y ahí es lo que él dice, que él está viendo en la industria que están teniendo precauciones los developers, pero no solamente un poquito, sino extremadamente un montón, una abundancia de precaución, como están leyendo ahí. Of padding estimates, time estimates. Ahí es que viene con todo eso. Le están poniendo más tiempo. ¿Será que por eso es que el juego ponen tanto tiempo? Porque quieren hacer otras cosas, quieren alargar el tiempo, alargar su vida de su trabajo, que realmente no le están poniendo atención realmente al juego, y que después cuando ya está cerca del día es que están apurando, y ahí es que comienzan a sacar los errores, para ponerlo en términos linda. Wanting to go around and check with a lot of people to see if something's okay. Asking, should we do this? I'm not sure. Let's have a meeting. Frequently, people would want to have a meeting to discuss something, and those were the very people who would say, we have too many meetings. Eso pasa mucho. Están pidiendo que hagamos reuniones, y los developers de ahora están diciendo, ay, no sé, wow, si tú tienes ese trabajo, es por algo, mi hermano. ¿Para qué tiene tanta precaución? Eso es lo que yo no entiendo. Eso es como en el trabajo mío y en el trabajo de muchos de nosotros. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer realmente, al menos que sea algo extremadamente difícil o que quiere una aclaración de algo. Pero si es tu responsabilidad hacer algo en esa parte del juego, ¿por qué lo está alargando? ¿Por qué está buscando más tiempo y alargar el trabajo cuando lo puede hacer más fácil? Can't get any work done. Now, caution can be a really good thing if it leads to less bugs, less stress. Also, I get the fact that because games cost more now. Y aquí es que viene. Teniendo precaución, como él dice, puede ser algo bueno después que esa precaución lleve que el juego no tenga fallos, o mínimos los fallos. No vamos a poner que no tengan fallos, pero que tengan mínimos de cosas. Y es lo que él está diciendo aquí, que él entiende realmente que los juegos cuestan más ahora, pero eso es lo que no entiendo. Toman más tiempo para hacer el juego, para darnos un juego que no está completo. Your people are approaching it with this sense of caution because you're not just going to be out a little bit of money. You're going to be out a lot of money if this game doesn't do well. Y ahí es que va. Él dice que, claro, con esa precaución, que están preocupados por el dinero porque quieren sacar un juego que no le haga perder dinero. Pero pónganse a pensar, están perdiendo más dinero como quiera. Porque el juego no está bueno, está causando problemas, como en el último video que le puse. 2K bajó
y bajó 7% del dinero de lo que ellos estaban esperando por un juego que soltaron sin estar listo por las precauciones que estaban teniendo. The thing that worries me, though, is games can also be a lot worse because of caution. And everybody who's cautious kind of denies that. Eso es bien interesante lo que él dijo ahí. Que también los juegos pueden salir malos por mucha precaución. Y creo que eso es lo que le pasó a 2K. Tuvieron demasiada precaución, demasiada cosa en la cabeza por el dinero que causaron que el juego tuviera malo. But you're also taking a lot less risk in a game, which in many games I think give them less charm. And I know games have gone from being an expression of an idea of like artwork from a particular person or group of people into a corporate-driven, money-seeking instrument. Wow. Y ahí es que viene. El que creó el juego, que cuando comenzó a crear el juego de 2K, creo que tenía una visión artística de lo que él quería que él viera el juego. Y cada año fue subiendo y subiendo esa gana artística. Pero 2K se ha vuelto ahora mismo en un juego que es basado en el dinero. ¿Cuánto dinero le puedo sacar a la comunidad? ¿Cuánto dinero podemos hacer? Y se olvidan del artista, realmente la persona que quería sacar el juego, que quería que un juego fuera extremadamente bueno. Y realmente vamos a ver cuánto le sacamos. Vamos a meterle los microtransactions, la ropa, que los carros, que esto, que ahora mismo los Hall of Fame Passes, los Pro Passes. ¿Cuánto le podemos sacar? Pero nada de eso. Creo que le pusieron tanta precaución que no querían dar tanto que simplemente para sacarlo, lo sacaron. Y fue atrás de todo eso, fue el dinero. I hope it sells a lot, we make money. Now, designs are being driven by this. It's why we have microtransactions. It's why we have pre-orders. It's why we have what we're starting to see lately, where games are, if you pay a little more, you can play it a few days or even a week early. Sí. Now, you can't always blame the publishers or the developers for this. If people didn't pay for it, they wouldn't do it. Eso es muy, muy interesante ahí, como él dijo. Que no le podemos echar toda la culpa a los desarrolladores ni a los game developers. Realmente, ¿por qué? Como él dice, si nosotros no lo pagamos, créeme que no lo van a sacar así. Y ahí también tenemos que echarle un poquito a nosotros la culpa porque sí estamos pagando. Y creo que estamos viendo el cambio, que la comunidad realmente se está echando para atrás y no está pagando tanto como pagaba antes. Y ojalá que eso sea lo que le esté abriendo los ojos a 2K para ver si nos entregan un juego más estable, con menos fallas. Pero es bien interesante eso. I've always thought the indie space is a lot richer in ideas. Probably not money, certainly not money. Un punto muy válido ahí. El indie space son juegos que no son AAA. Tienen un montón de ideas buenas y créeme, creo que muchos de los AAA están yendo a los indie space para escuchar las ideas que ellos tienen. Creo que 2K hizo eso con Fortnite. Vieron que cómo Fortnite estaba haciendo cuando ellos primero salió. Cómo estaban creciendo tan rápido. No tenían tanto dinero y los indie no tienen tanto dinero. Pero eso lo enfocan a ellos a ser creativo y tener un juego extremadamente creativo. But they're much richer in ideas because they take less, they have less caution and take a lot more risk. I've seen a huge rise in caution in game journalism. It's become interesante that no journalist wants to risk getting into an embargo situation where they're not given an early access code, so they can't write their reviews earlier than other people. They're worried about not being invited to press events or, junkets, I think they're called. Eso es otra cosa. La gente que nosotros, que son los críticos, y también nosotros los creadores de contenido, que venimos y que mucha gente depende de nosotros, que le demos la noticia y le demos una verdadera del juego. También hay mucha gente y muchos de los críticos
que están extremadamente con precaución porque no quieren perder, no quieren que 2K o cualquier otro juego le quite la exclusividad de ellos llegar al juego, escribir ese artículo extremadamente bueno. Creo que eso también está pasando con el Next Program, que fueron los jugadores de 2K. Querían ir, pero tenían precaución porque, querían decir algo, pero no querían arriesgar que lo saquen del programa. O que quiero escribir esto, pero tampoco quiero escribirlo tan fuerte porque después me van a quitar la exclusividad. Tanta cosa y tanta precaución que está ahora mismo en los juegos. So a lot of them have gone a lot more cautious in what they say. So I just see a lot of the passion rain out of game journalism. Ya no hay pasión. Trying to go for what kind of review can I write that generates the most clicks? Clickbait. Eso se llama clickbait. Clickbait. Wow. Que están escribiendo. Y es algo bien interesante. Y eso creo que también muchos de los creadores de contenido. ¿Cuántos de ustedes no han visto de un video de un jugador de que el mejor build o esto? Hasta, vamos a ser sinceros, yo hasta pongo para tratar que ustedes entren. No les voy a mentir. ¿Por qué? Si ustedes lo pueden leer. Pero realmente son cosas que están pasando y eso está causando un cambio realmente en los juegos que ya no tienen tanto, los artistas no tienen tanta facilidad. ¿Por qué? Porque va a venir la compañía que le está pagando y están preocupados más por el dinero. But the point of that was more of people don't want to talk about issues in detail like that. Most of them just want to be told what to do. But the problem is people, when they focus on the wrong thing, it makes me think that they're like a doctor. Y aquí viene, este fue el segundo video que él sacó y dice que realmente la gente no quiere. Y es verdad, vamos a ser sinceros. 2K no quiere saber exactamente dónde están fallando. O quieren que le digamos o escuchan demasiada gente a la comunidad. Y eso es 2K, no los desarrolladores, los que tenían artísticamente esa pasión. Están mirando al problema, pero realmente lo están mirando de una forma súper equivocada. Who, rather than trying to find out the cause of your illness, you're just being given pills to treat the symptoms. So it's like, oh, I've got this pain in my side. Here's a painkiller. Y eso es muy cierto también. 2K no está buscando como la causa. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la comunidad no está contenta? ¿Por qué no están dando tan review? ¿Por qué el dinero está bajando? No están mirando realmente la causa principal. El por qué. Simplemente están buscando el problema y como él dijo, toma una pastilla. Le voy a dar un update para tapar esto. Pero realmente no está yendo al punto de todo, que es arreglarlo. Están buscando simplemente para calmar el dolor, calmarnos a nosotros y que nosotros digamos, ok, pero no están arreglando el problema realístico que está teniendo. That's not what I wanted. I want to know why I have a pain in my side. I don't want a painkiller. There was a problem getting people involved in a way that I think is part of their job. Muy interesante que él diga eso, y eso se está viendo, que en vez de no están involucrando a cierta gente, que son la gente que escriben mucho los códigos, que tienen esa pasión, no lo están incluyendo, y es parte de su trabajo, como él dijo ahí. Es algo que les pagan a ustedes, pero no lo van a incluir. ¿Por qué? Se puede hacer varias razones. Me va a costar más dinero, no que el coste demasiado alto. Como le puse en el video anterior, el costo de operación de 2K subió y será eso, pero el juego no fue tan bueno. Y será que subió porque estaban alargando mucho de los deadlines y muchas de las cosas que podían hacer rápido, y lo estaban alargando y le costaba más porque le tenían que pagar más a esa gente. That they should be thinking, I'm putting this feature in. Is this gonna connect right? Why are we even needing this? No, we just need. Es cierto eso. Que cuando están poniendo algo, no se están haciendo la pregunta base.
¿Es algo que se necesita? ¿Cómo la comunidad lo va a recibir? Son preguntas que ellos se tienen que hacer y siempre hemos pedido que tengan un beta test, un alpha testing, que la gente le pueda decir honestamente, pero ahí viene también la precaución. Los Next Game, el Next Program fue para eso. Pero con tantas restricciones, tenían tantas preocupaciones que no le podían decir que el juego era tan malo porque lo iban a sacar del programa. Entonces tienen que realmente necesitan pensar en eso. The designers and level designers especially who are making encounters to be able to get a little better feel for how those encounters will go. Let's say there was an intersection near your house. 2 streets intersected. And there were always accidents there. Cars are always running into each other there. Now, a reasonable person might go, okay, are there trees or hedges or other things blocking view there? Maybe we need stop signs or a stoplight, or maybe we need to replace a roundabout. Those are reasonable discussions to the problem I just mentioned. Ay, tienes razón, esas son, y él está dando como un ejemplo de vida real, que como digo, si tiene una intersección, ¿cómo pueden hacer si está teniendo muchos accidentes? Pueden hacer varias preguntas y son preguntas muy básicas, muy inteligentes y que tienen, creo que esa pregunta, muchas de las preguntas llegan a la causa realmente, al root problem. People asking questions about what could be the cause of this, and here are some possible solutions. Instead, how I see people talk about it is, oh my goodness, they should ticket everybody who has an accident there. And if you have more than one accident, just that'll fix it. Or they say, why don't we just reduce the speed on those roads and all the nearby roads to like 10 miles per hour? Then there probably won't be accidents because people can stop in time. And even if there are, no one will get hurt. En eso es lo que me da a entender y en cosas puedo que las soluciones que mucha gente darían son reacciones reactivas. Ya pasó el problema, o si chocan y hay un accidente, ok, tú sabes qué, mira, pero ahí está el hospital, como lo que él está diciendo. Son unas reacciones o pensativos reactivos en vez de proactivos. Or they go, there's accidents there and people are getting hurt a lot. We should build a hospital right on the corner. So then lo que le estaba diciendo. Hospital. And it's like, all those suggestions, people think they're being reasonable and intelligent, and I'm gonna fix this problem of accidents at this intersection, but they're looking at the wrong thing. Creo que eso es lo que está haciendo 2K. 2K está tratando de venir, estamos salvando el juego porque estamos haciendo esto, le estamos poniendo esto, le estamos dando este skin, le estamos haciendo este update, que arregla el tiro, que arregla el dribleo, pero no se están enfocando en realmente por qué el tiro no se está metiendo, por qué el dribleo realmente no se está activando como se debe, por qué dentro del juego con tanto movimiento que hicieron con el Pro Play, por qué serán que nada más hay 2 o 3 que realmente funcionan. They're either punishing the people for having the accidents or making it so that the accidents still happen but the side effects aren't as bad, either in damage or the accidents happen just as badly, but you've got something there to fix the people. It breaks my programmer brain that people think those are suggestions, reasonable suggestions to, there's an intersection with a lot of accidents. They're not thinking about what's causing it. They're looking at the symptoms and going, I can get rid of those symptoms. Trivial. Y ahí es que viene, generalmente muchos de los developers y en 2K están mirando los síntomas que la misma comunidad está diciendo. El tiro estoy un poquito flojo, no estoy tan bueno con el tiro. Ok, yo te puedo arreglar ese síntoma, toma esta pastillita. El dribleo no está funcionando. ¿Tú sabes qué? Toma esta pastillita. Los servidores se están cayendo. ¿Tú sabes qué? Mira, toma esta pastillita. Pero no se están haciendo la pregunta. ¿Por qué el tiro no está funcionando como está supuesto? ¿Por qué el dribleo? ¿Por qué está botando a la gente? ¿Por qué los servidores no están? Y realmente llegar a la base. Algo que yo tengo en el trabajo mío, que yo le digo a los empleados con quien yo trabajo, yo siempre le hago la pregunta, ¿por qué? Me dan una respuesta, ¿por qué?
¿Y el por qué? ¿Y por qué? Y fue una método que me enseñaron hace mucho para llegar a la causa principal y después poder arreglar esa causa. We'll just turn off the flashlight. Now there's no problems anymore. Other than fixing the problem, they're making the problem not visible anymore. Muy cierto ahí. En vez de estar arreglando el problema, lo que 2K está haciendo con todos los patches que están sacando es simplemente tapando para que no lo veamos tanto, pero realmente no lo están arreglando. Y eso es lo que está pasando mucho. Y no solamente en 2K, creo que en varios juegos se está viendo eso más, sino en la industria del gaming. Know what the issues are and agree what the issues are and then try to fix them. And that's the whole point of this, kind of. What I'm hoping is that people will focus more on treating the causes of those problems and a lot less on just ameliorating the symptoms of those problems. We've all got to agree that there is a problem and what's the cause of the problem and then the solution of the problem. I see a lot of people saying, I don't think it's a problem, or they're being this way because of fear of their job or fear of speaking out. Okay. If that's the root cause of this, how do we fix that? Again, I still see game development caution as being a problem. I don't see it being solved with some of the solutions people are saying. In fact, most of those ignore the cause and are just going after symptoms. I think in the future, let's look more at causes. Wow. Wow. Realmente digo muchísimas cosas buenas. Realmente 2K y también creo que en parte la comunidad tenemos que abrir los ojos y parar también y de pedir ciertas cosas para tapar nuestros síntomas. Porque también nosotros estamos pidiendo cosas que realmente no estamos haciendo las preguntas o tratando de ayudar al juego que jugamos diariamente, que queremos ver, que somos apasionados por este juego, subir para arriba. Sino nos estamos enfocando en todos los síntomas y 2K también, porque esto no es una cosa de una sola vía. Creo que también la comunidad tenemos que poner nuestro granito de arena realmente y ayudarlo y tratar de dejarle saber las cosas reales que están pasando con el juego. Que el tiro no se está metiendo, ok, pero ¿por qué? ¿Será que te está tirando, que te está moviendo mucho, que cuando tú vas a tirar, la animación que te da? ¿Por qué? Esas son las cosas que tenemos que ver. ¿Por qué el dribble no se activa como se debe? Porque me estoy moviendo, ¿será que le di al right stick de una forma muy tarde? Ojalá que 2K vea esto y ya lo arregle, y creo que con todo lo que está pasando realmente ahora mismo con 2K y todo, con el último meeting que tuvieron en relación del dinero, que vieron que bajó un poco, será algo como Tim dijo: si paramos de pagar, tal vez no van a hacer caso y realmente van a buscar la solución. Pues muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que es un video bastante largo. Se le agradece. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Y si les gustó, denle like. Y hagan comentarios al respecto de lo que ustedes están pensando. Y si lo encontraron informativo, por favor, compártalo. Para que así la comunidad española, hispana, los latinos, tengamos también nuestro voto. Pues, hasta la próxima. Tranquilo, quieto, como el chocolate.